A 80 kilómetros al sur de Bucarest, Antonio, un oscense, ha comprado estas naves donde hemos quedado con él para verle. Antonio, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí Jorge de Aragoneses por el Mundo. Bueno, por fin hemos llegado, que está un poco complicado llegar hasta aquí desde Bucarest. Bueno, Antonio, que tú eres oscense, pero de Huesca capital. Sí. No, de Plasencia del Monte. Bueno, pero cerquita. 15 kilómetros por ahí. Bueno, te veo con el tractor, con las naves. ¿A qué te dedicas aquí, Antonio? La agricultura. ¿Y eso también te dedicabas en Plasencia? Lo mismo, sí. Bueno, ¿y estas naves que te has comprado, que son para llenarlas de trigo también, o qué? Se supone para llenarlas, sí. Pues hay unos 10.000 metros cuadrados en naves, que son 5 naves de 2.000 metros cuadrados cada una. ¿Eso es que tienes mucho campo aquí, o qué? Pues unas 3.500 hectáreas, por ahí. Mucho, ¿no? Eso es difícil de para encontrar en España. Es, bueno, normal o un poco grande, ¿no? Para España es bastante grande. Bueno, Antonio, ya estamos en tus campos, ¿no? O en parte de ellos, por lo menos. Una parte, sí. Pues esto están dando con herbicida total al campo para dentro de 2 semanas sembrarlo con girasol. ¿Cuántos trabajadores como estos tienes? Pues entre todos unos 12 o por ahí. Yo no lo conocía, vi la calidad del terreno que tenía y la extensión grande, y eso es lo que me interesó. La calidad de la tierra, digamos, en España de materia orgánica tiene 1,6. La mayoría, y aquí la tierra mala, la que no se dice que es buena, tiene 2,5, 3 y llega hasta 4,5, la buena. Esa es la diferencia de España aquí. Aparte que no hay piedras, ya se ve, ¿no? ¿Rumanía es el sueño de la agricultura aragonés o podría serlo? Sí, en extensión y en calidad de tierra sí. ¿Y en qué cosas no lo sería, por ejemplo? Pues una en pluviometría, ¿no? Si lloviera más. Y otra, pues en seguro, ¿no? Que no hay un seguro competitivo, ¿no? Hombre, les falta experiencia. No están acostumbrados ni a trabajar con este tipo de máquinas, están acostumbrados a su tractor, ¿no? Lo que digamos era el Ebro, el Super 55 de España. ¿Tú les has traído innovación? Les hemos traído y el problema es adaptarlos, ¿no? A la gente, adaptarla a que conozca la nueva tecnología. Bueno, Antonio, ¿esto qué sería? ¿Un pueblo típico de Rumanía? ¿Esto que tienes al lado del campo? Sí, sí, lo clásico, sí. Y lo de las vacas hace tiempo que no lo vemos por muchos de los pueblos de Aragón, ¿eh? Bueno, esto es lo que se hacía antes en Aragón. Cada uno tiene una vaca o dos y las juntan todas y ahora cada uno a su casa. ¿Se vive mucho en la calle? ¿En los pueblos de Rumanía? Sí, sí. Están, digamos, todo el día en la calle. ¿Y eso por qué? Bueno, esa es su costumbre. Estar mirando quién pasa, qué hace uno, qué hace el otro. O sea que ahora somos la atracción, ¿no? Del pueblo prácticamente. Sí. Aparte de tu Plasencia, ¿qué cosas son las que más te gustan, las que más echas de menos? Bueno, aparte primero mi pueblo, ¿no? Que es donde he vivido. El Bellinero, por ejemplo, lo que más, digamos, como pueblo, pues sería Benasque, por ejemplo. Esta zona sur, lo que es zona sur un poco diferente es la zona de Banat, ¿no? Timisora, que está un poco más avanzado, pero el resto es todo igual, no cambia. Todo casas separadas, bajitas, ¿verdad? Sí, todas de planta baja. Todas no tienen separadas con su zona de jardín o, digamos, de huerta, y su carro y su caballo y la vaca. Oye, menudo cambio, Antonio. ¿A dónde nos has llevado ahora? Esto es un pueblo que ya se ve, son mansiones, ¿no? Son de raza gitana, los propietarios. Pero ¿y eso por qué, no? Porque hemos estado viendo estos pueblos que están tan pobres y de repente esto que es una ostentación. El dinero para poder hacerlo, pues no lo sé. Unos dicen que el dinero era del oro, que supuesto el comunismo le ha quitado, se lo han devuelto, y otros dicen que están organizados para robando por el resto de países de Europa, y son familias largas y con el dinero que cogen, pues... Pero compiten entre ellos, ¿no? A ver qué casa es más grande o cómo... Sí. Si el vecino hace una casa más grande, ellos son capaces de tirarla y hacerla más grande que su vecino. Bueno, pues esta casa, según cuentan, es de un propietario gitano que lo juzgaron en el juzgado de Craiova, que es una ciudad que hay aquí a 50 kilómetros, y él hizo una réplica exacta del juzgado. ¿Y eso por qué? Y después cuentan que llamó al juez y le dijo: a partir de ahora, si quieres trabajar, aquí tienes el juzgado en mi casa. Bueno, ahora sí que estamos ya muy cerca de Alexandría, que es el pueblo que has elegido tú para vivir. Sí. Nos damos ya la última vuelta por ahí antes de que se nos haga completamente de noche, ¿vale? Sí.
Bueno, Antonio, ahora que estamos junto a la Catedral de Alejandría, tú dime si el proyecto que estás llevando aquí cerca de este sitio es un proyecto a largo plazo, que te vas a quedar aquí en Rumanía, o estás pensando en poder volver pronto a tu casa, a Plasencia. Hombre, el proyecto es para largo plazo, ¿no? Pero no es un decir me quedo aquí o voy ahí, porque digamos que España está a 2 horas y media. Pues bueno, ya veremos cómo va ese proyecto, que esperamos que muy bien, que haya buena cosecha, ¿vale, Antonio? Vale. Y si vuelves a Plasencia, pues, oye, nos avisas Así y nos es. traes algo de Rumanía. Así Una es. buena cosecha de cereal, ¿vale? Venga, Venga. muchas gracias. Venga, Que vale. te vaya muy bien. Hasta Adiós. luego.